Dios te bendiga, mi querido amigo. Saludos hasta España. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema tan interesante del arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, ambos estamos de acuerdo en que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho verídico, legítimo, que es un hecho que acontecerá en la realidad. Entonces, para no marearnos, para no darle tantas vueltas, ¿verdad? Para no marearnos, no darle tantas vueltas, simple y sencillamente, en este caso, usted cree que el arrebatamiento acontecerá en el momento de la segunda venida. Es decir, que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida acontecerán simultáneamente, al mismo tiempo. Ok. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, quiero decirle dos cosas. La primera es que la carga de la prueba principalmente la tiene usted. ¿Por qué, mi amado amigo? Bueno, simple y sencillamente, porque si usted no puede comprobar que su doctrina es la verdadera, entonces no podrá refutar la doctrina que yo creo. Porque la única manera que usted pueda probar, que la doctrina que yo creo es falsa, es probando primero que la doctrina que usted cree es verdadera. Así que la carga de la prueba cae sobre usted para demostrar con las escrituras, ¿verdad? No con fuentes extrabíblicas. Estamos de acuerdo que las fuentes históricas son válidas, pero no son canónicas. Entonces, yo quiero que usted me demuestre con las sagradas escrituras dónde está la prueba contundente que demuestra que el arrebatamiento de la iglesia o el rapto y la segunda venida acontecerán de manera simultánea, acontecerán al mismo tiempo. Bueno, antes de cederle la palabra, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, primero, le voy a dar mi argumento principal, ¿no? Mi argumento principal, que son dos argumentos, ¿verdad? Que para mí son los más sólidos a favor del rapto pretribulacional y los más demoledores en contra del rapto posttribulacionista, ya sea amilenial, premilenial o postmilenial. Primer argumento. Según Apocalipsis 19, en Apocalipsis 19 podemos observar el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Repito, en Apocalipsis 19 podemos ver el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Entonces, si usted afirma que el arrebatamiento de la iglesia acontecerá en el momento de la segunda venida, yo quiero que usted me demuestre en cuál versículo del capítulo 19 de Apocalipsis podemos observar un arrebatamiento. ¿Dónde está el rapto ahí? Porque no existe. ¿Dónde está la palabra rapto ahí? ¿O dónde podemos ver a alguien arrebatado en Apocalipsis 19? Ojo que estoy hablando de la segunda venida. Si usted no es capaz de demostrarme con Apocalipsis 19, no con otra escritura, con Apocalipsis 19, que en Apocalipsis 19 yo pueda ver a la iglesia siendo arrebatada al cielo, que ahí diga o insinúe un arrebatamiento en Apocalipsis 19, entonces su doctrina queda completamente refutada con un simple argumento, un simple texto bíblico. ¿Por qué? Porque si el arrebatamiento de la iglesia acontece en el momento de la segunda venida, usted tiene que demostrar dónde está el arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis 19. Eso es durante la segunda venida. Número 2. Según Apocalipsis 20, Apocalipsis 20 nos habla de la resurrección, la segunda resurrección, en este caso, y ahí tampoco acontece ningún arrebatamiento. Entonces, esa es la razón, mi argumento principal, que yo creo. En primer lugar, en Apocalipsis 19, ¿sí? El cual es el cumplimiento de la segunda venida, no hay arrebatamiento. No podemos observar un arrebatamiento simultáneo con la segunda venida. Razón número 2. En Apocalipsis 20 tampoco hay arrebatamiento, no hay arrebatamiento, perdón. Entonces, la conclusión es esta. Si en Apocalipsis 19, que es la segunda venida, no hay rapto, y en Apocalipsis 20, que es después de la segunda venida, tampoco hay rapto, entonces solamente nos queda una opción. Si el rapto en la Biblia no aparece durante la segunda venida, ni después de la segunda venida, entonces el rapto es antes de la segunda venida, y por consiguiente, antes de la tribulación.
Me gustaría que usted pudiera responder ese argumento porque para mí esa es la prueba rey y que me pueda probar, amado amigo, en Apocalipsis 19 y 20, dónde puedo ver un arrebatamiento. Dios le bendiga. Saludos, gracia y paz. Estoy debatiendo con Isaac Fuentes. Me está preguntando ahora mismo dónde está en audio. Ya le estoy mirando el audio, no se preocupe. Yo soy Enrique de la Rosa, teólogo. Me puede usted encontrar en YouTube. Y estoy abierto a debatir con usted por aquí, siempre que quiera, aunque puede tener otro debate seguramente con Tito en el día de mañana. Usted quiere debatir cuando ya es muy tarde en España, pero bueno, le acepto el debate aunque no lo podamos hacer muy largo. Bueno, primeramente vamos a hacerlo más o menos al grano. Usted ha dicho que en Apocalipsis 19 no aparece la palabra rapto o la palabra arrebatamiento. Bueno, la palabra rapto es una palabra inventada por la Iglesia evangélica. Ya que usted es evangélico, pues lo sabrá muy bien. Realmente la palabra técnica y correcta es la palabra arrebatamiento, ¿vale? Usted cree que es antes de la venida del Señor Jesús o que es cuando venga el Señor Jesús secretamente, como creen muchos evangélicos. Yo creo que es cuando viene el Señor Jesús con poder y con gloria, al final del último día de la gran tribulación, justamente cuando vaya a empezar ya el milenio. Entonces, usted me ha preguntado que dónde aparece en Apocalipsis 19 la palabra rapto o arrebatamiento, ya que en Apocalipsis 19 tenemos la segunda venida de Cristo. Bueno, déjeme decirlo que algo que a lo mejor usted sabe, pero si no lo sabe, pues ya se lo enseño yo, que todo Apocalipsis está resumido en Mateo 24. ¿Vale? Mateo 24 es lo primero que conocemos que el Señor Jesús habla de cómo sería el fin de los tiempos y el inicio de los tiempos nuevos, que es su reinado y la eternidad conjunto con Dios Padre. Pues ahí en Mateo 24 tenemos todo el Apocalipsis. Y ya cuando se escribe el Apocalipsis con el apóstol Juan, ya se dan más detalles, es como más detallado. Pero que no venga en Apocalipsis 19 no significa, ¿vale? Que no vaya a suceder, ¿vale? Cuando venga el Señor Jesús, porque el Señor Jesús lo dijo bien claro en Mateo 24, ¿vale? Mire, se lo voy a leer con la Biblia. Vayámonos a Mateo 24, versículo, versículo 29. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Si esto usted no lo entiende, realmente es porque tiene que estudiar más la palabra de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el Señor Jesús? ¿Vale? El Señor Jesús, al que usted tiene que creer y obedecer. ¿Empezó el Señor Jesús, en Mateo 24 hablando sobre esto? No. En Mateo 24 el Señor Jesús empieza hablando sobre guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, etcétera, etcétera. No empieza el Señor Jesús hablando sobre el rapto. Eso lo dice al final de todos los acontecimientos del libro del Apocalipsis, al menos hasta antes de su reinado. Así que aquí es bien claro, ¿vale? Dice que en aquellos días, ¿vale? Cuando ya la luz se oculte, ¿vale? Y ya la luna no dé su resplandor, vendrá el Señor Jesús y todo el mundo lo va a ver porque va a venir con poder y con gloria. Es decir, que no es una venida en secreto como creen muchos evangélicos, ¿vale? Es una venida que lo dice aquí con gran poder y con gran gloria y que todo hombre lo va a ver, ¿vale? ¿Y qué dice? Que va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta, ¿vale? Va a enviar a los ángeles, es decir, no van a ser arrebatados, desapareciendo como nos han querido creer las películas como por ejemplo Dejados Atrás o en inglés Left Behind o libros evangélicos sobre este tema. No, van a venir los ángeles, te van a coger de la mano y te van a llevar a donde está el Señor Jesús en las nubes junto con los cristianos resucitados y los ejércitos celestiales que son los ángeles, ¿vale? O sea que el arrebatamiento es cuando venga el Señor Jesús con poder, con gloria, cuando
todo ojo lo va a ver, y va a enviar a los ángeles a arrebatar a esas personas. En Apocalipsis 20 tampoco aparece la palabra rapto, porque Apocalipsis 20 ya está tratando sobre el inicio del reino de Dios, o sea, sobre el inicio del reinado del Señor Jesús sobre la tierra. Entonces ahí ya el rapto ya sucedió bastante antes, es decir, unas horas antes. Así que no entiendo por qué usted dice que, por ejemplo, si en Apocalipsis 19 no aparece la palabra rapto, es que no existe. Porque en la Biblia, por ejemplo, en los evangelios, en Mateo aparecen algunas cosas que, por ejemplo, omite Lucas, pero sí añade Marcos. Es decir, que en un evangelio no aparezca algo no significa que no esté en su conjunto de la Biblia. Paso palabra. Sí, bueno, gracias por su intervención. Bueno, mi querido amigo, primero quiero decirle con todo el cariño que usted no me comprobó nada. Es decir, usted no me ha comprobado los hechos. Es decir, que lo que yo le pregunté, usted no lo pudo comprobar. ¿Por qué? Le voy a volver a escribir el argumento, ¿verdad? Y a volver a hacer, a colocar otra vez la carga de la prueba. Bueno, una vez más, la carga de la prueba está sobre usted. ¿Por qué? Porque si usted no puede probar que el posttribulacionismo premilenial es la doctrina correcta, no podrá probar tampoco que el rapto pretribulacional premilenial es una doctrina errada. Entonces, mientras usted no me pruebe que su doctrina posttribulacionista premilenial es la correcta, mientras usted no me demuestre contundentemente con las Sagradas Escrituras una prueba contundente donde podamos verificar, constatar que el arrebatamiento de la iglesia acontece en el momento de la segunda venida, simultáneamente con la segunda venida, porque eso es lo que ustedes creen, predican y enseñan. Ahora, es necesario resaltar que este debate no es necesario darle tantas vueltas ni marearnos tanto como decimos en México. Hay que ir al grano. Simplemente, la diferencia entre su teología y la teología que yo creo es que usted cree que el arrebatamiento de la iglesia, mi amado hermano, acontecerá en el momento de la segunda venida, es decir, al mismo tiempo, simultáneamente. Pero usted tiene que demostrar eso. Si usted no lo demuestra, entonces su doctrina y su postura teológica queda descartada y queda desmentida y refutada. Y por consiguiente, el postribulacionismo premilenial pierde este debate. ¿Por qué? Porque simplemente no se puede probar como un hecho observable en las Sagradas Escrituras. Vuelvo a repetir, a escribir el argumento. En Apocalipsis 19, ese es el cumplimiento de la segunda venida. Si su teoría fuera verdad, de que supuestamente el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida acontecen al mismo tiempo, de manera simultánea, en Apocalipsis 19 deberíamos leer, la Biblia debería enseñar, por lo menos insinuar, por lo menos de manera implícita, si no explícita, por lo menos implícita, de que hay un arrebatamiento. Deberíamos ver a la iglesia siendo arrebatada, siendo llevada, sí, a los cielos. Pero eso nunca lo encontramos por ninguna parte en Apocalipsis 19. Ahora, para finalizar este argumento, para finalizar, o mejor dicho, terminar de repetirle el argumento. Apocalipsis 19 habla de la segunda venida, ¿no es así? Y Apocalipsis 20 nos habla de la resurrección de los santos de la tribulación, de la resurrección de los impíos y del juicio del gran trono blanco, el milenio, etc. Bueno, vale. Si en Apocalipsis 19 no hay arrebatamiento, si la Biblia no nos enseña ni nos demuestra que en Apocalipsis 19 hay arrebatamiento, y tampoco en Apocalipsis 20 hay arrebatamiento, entonces eso demuestra que durante la segunda venida no habrá arrebatamiento. Y después de la segunda venida tampoco habrá arrebatamiento. Conclusión final, el arrebatamiento de la iglesia acontecerá antes de la segunda venida y como consecuencia antes de la gran tribulación. Ahora, gloria al Señor Jesucristo. Pues lo invito otra vez a que me pueda probar, por favor, en Apocalipsis 19, ¿dónde está el arrebatamiento de la iglesia ejecutado? Ahí. Ahora voy a pasar a la refutación de sus argumentos. Denme un segundo nada más para terminar con Apocalipsis 19.
Ok, igual es que si hablo más de 3 minutos, usted me puede responder al tiempo exacto al que yo hable, ¿vale? Para que sea parejo esto. Bueno, Apocalipsis 19. Fíjese bien lo que nos dice el versículo 8. En el versículo 8, la Biblia enseña que la esposa del Cordero está vestida de lino fino, de puro, limpio y resplandeciente. Después en el versículo 14, vemos a ejércitos celestiales que están acompañando a Jesucristo en su descenso del cielo a la tierra, ¿vale? Esta es la prueba que demuestra que la iglesia de Jesucristo no va a ser arrebatada en Apocalipsis 19, sino todo lo contrario. Va a descender, del cielo a la tierra. Fíjate vos, como es en Argentina, toma tu cámara y enfócalo. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora fíjate bien, en el versículo, gloria a Dios, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sí? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La esposa del Cordero, después de terminar esas bodas del Cordero, independientemente de que usted cree que sea literal simbólico, es lo de menos. Después de las bodas del Cordero, esta esposa del Cordero desciende en caballos blancos. Es decir, la iglesia no está en Apocalipsis 19, en la segunda venida, en el cumplimiento de la segunda venida. La iglesia de Jesucristo no está siendo arrebatada, no está siendo llevada del cielo a la tierra después de la gran tribulación, como enseña el postribulacionismo premilenial. Negativo. La iglesia de Jesucristo está descendiendo del cielo a la tierra y no al revés. Si yo creyera su postura, entonces yo tendría que creer que la iglesia de Jesucristo está descendiendo con Cristo del cielo a la tierra, al mismo tiempo está subiendo y después vuelve a bajar. Entonces, o subimos o bajamos, o qué pasa. Eso es medio ridículo, ese argumento, lo digo con todo respeto, amado amigo. Bueno, ya rápidamente para terminar la refutación. Ok. Bueno, usted me acusa de que yo le pedí dónde aparece la palabra rapto en el Apocalipsis 19. Bueno, yo no dije eso, es una falacia de hombre de paja. Yo lo que le pedí es, ¿dónde está la prueba de que la iglesia es arrebatada en Apocalipsis 19? Pero puedo ver que no lo va a poder demostrar porque es imposible, es una falsa doctrina el postribulacionismo. Ahora, usted dice también, me menciona que todo el libro de Apocalipsis, fíjate vos, todo el libro de Apocalipsis está resumido en Mateo 24. ¿Quién le enseñó eso? Se lo digo con todo respeto, amado amigo, querido amigo, con todo el cariño de mi corazón. ¿Quién le enseñó a usted, amado hermano, que todo el libro de Apocalipsis, ¿sí?, que los 22 libros de Apocalipsis están resumidos en Mateo 24, cuando Mateo 24 no habla de todas las profecías? Mateo 24 no habla de las copas. Mateo 24 no habla de las trompetas. Mateo 24 no habla de los 144,000 sellados. Mateo 24 no habla de las 7 edades de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Decir que todo Apocalipsis está resumido en Mateo 24 es un disparate. Es lo que pasa. Como usted no puede probar su doctrina, tiene que inventarse algo. Se lo digo con todo respeto, pues no tiene argumentos y no puede probarlo, y por eso tiene que sacar eso. Pero eso es su opinión personal, pero eso no lo puede demostrar, porque en Apocalipsis 24 no podemos encontrar toda la doctrina, en Mateo 24, una disculpa, no podemos encontrar toda la doctrina que sí encontramos en Apocalipsis 19. Ahora usted comete una falacia ad hominem al decir que me falta estudiar. Ok, eso es lo de menos. Ahora, para terminar, usted menciona Mateo 24, 29, cuando el Señor Jesucristo habla de su segunda venida que será visible. ¿No es así? Después habla de que los ángeles recogerán a los escogidos de los 4 rincones de la tierra. Bueno, quiero decirle que esos escogidos no son la iglesia de Cristo, ¿sí?, sino que es el pueblo de Israel. Fíjate vos lo que dice Isaías 11:12. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá. Entonces, Mateo 24, 29 en adelante, cuando habla de que recogerá a los escogidos de los 4 rincones de la tierra, no se está refiriendo. Bueno, una disculpa, parece que estoy teniendo aquí problemas con el audio. Bueno, nuevamente, pues no me pudo comprobar lo que le pedí, ¿verdad? Yo solamente le pedí en Apocalipsis 19 una prueba donde pueda ver a la iglesia arrebatada, porque la iglesia no es arrebatada en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19, del 7 en adelante, la iglesia desciende del cielo a la tierra y no es arrebatada de la tierra al cielo. Entonces usted no me está probando nada. Me dice que en Mateo 24 está resumido todo el Apocalipsis.
En Mateo 24 no viene las 7 edades de la iglesia, no vienen los 144.000 sellados, etcétera. No, Mateo 24 solamente habla de la segunda venida y de la señal de los tiempos y nada más. Mateo 24:29, cuando habla de los ángeles, ¿verdad? Recogiendo a los escogidos los 4 confines de la tierra, es el cumplimiento de Isaías 11:12. Cuando el Mesías venga, ¿verdad? Y en este caso, él restaura el reino de Israel, las 12 tribus. En cuanto al rapto secreto, yo no creo en un rapto secreto. El arrebatamiento no es una venida, el arrebatamiento es una manifestación visible de Cristo. Una manifestación visible de Cristo. Así que esa es una falacia, hombre de paja. Conclusión, pues no me ha probado nada y sigo esperando a que me demuestre su doctrina como un hecho observable. ¿Dónde podemos observar, en este caso, un ejemplo claro, donde podamos ver el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida aconteciendo de manera simultánea? Bueno, Muy bien, estaba enviando un audio pero no se ha enviado. Bueno, aquí viene mi respuesta. Usted ha dicho que en Mateo realmente no es un resumen de Apocalipsis, ¿vale? Que el Señor Jesús realmente no resumió el libro de Apocalipsis hasta su venida, pero ya se lo he repetido en mi primera intervención. Usted dice que no, que Mateo 24, que las palabras del Señor Jesús, que no están resumiendo nada del Apocalipsis, simplemente es otra cosa. Entonces, ¿acaso a Mateo 24:6 no es el sello del caballo rojo? Cuando el Señor Jesús habla de guerras y rumores de guerra. ¿Acaso Mateo 24:7, cuando dice que habrá hambres, no es el tercer sello del Apocalipsis? Que dice que habrá mucha hambre. ¿Acaso Mateo 24:29 no está hablando de la trompeta que hará apagarse el sol y oscurecerse la tierra? Entonces, le estoy demostrando que efectivamente Mateo 24 es un resumen. Por supuesto, no es todo. Es como si usted, por ejemplo, ve un tráiler de una película, pero no es la película completa. El tráiler suele durar 1 o 2 minutos y la película suele durar 2 horas. Pero sí que en el tráiler está metido lo más importante de la película. Pues esto es lo mismo, para que usted lo entienda. Mateo 24 es el tráiler de todo Apocalipsis hasta la llegada del reino de Jesús. Y Mateo 25 empieza con la llegada del Señor Jesús, ¿vale? Entonces, lo que usted ha dicho no tiene ningún sentido y yo imagino que yo a usted no le voy a convencer de nada, pero es posible que a sus espectadores sí. Otra cosa que me está usted diciendo muchísimo es que no le estoy demostrando nada. Que no estoy demostrando nada. Pero solo he tenido una intervención. Por lo tanto, le ruego que tenga paciencia, que me escuche y ya los espectadores decidirán quién está demostrando las cosas y quién no. Bueno, vayámonos al tema de los vestidos blancos, ¿vale? Usted ha hablado de la iglesia, que dice que no va a pasar la tribulación, y yo le voy a demostrar que sí va a pasar la tribulación, ¿vale? Vayámonos a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Dice así: eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Es decir, el apóstol Juan nos dice, ¿vale? Bueno, el ángel le dice al apóstol Juan que los que vienen de la gran tribulación es la iglesia, que ha lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Es decir, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Ese versículo es clave. Por supuesto, hay muchos más versículos que hablan de las vestiduras, como el que usted ha leído de Apocalipsis 19, que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que es la esposa del Cordero, que se ha preparado. Por ejemplo, hay otros versículos como Apocalipsis 6:11, si se le dieron vestiduras blancas, Apocalipsis 7:9, vestidos de túnicas blancas y ramas de palma en la mano, ¿vale? Pero la clave está en el versículo 14, capítulo 7. Recuerde, y a todos los que nos oyen, recuérdenlo. Apocalipsis 7, versículo 14. Aquellos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas. Si usted me dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación, entonces, ¿quiénes son los que vienen de la gran tribulación que han lavado y blanqueado sus túnicas? ¿Los que se pongan la marca de la bestia? ¿Los que rechazan al Señor Jesús? ¿Verdad que no? Por lo tanto, ese versículo es clave y yo le animo a que se lo estudie y se lo aprenda, y a todos a que lo crean con fe. Y por último, todavía no paso palabra, voy a buscarle lo último, que es cuando el
el Señor Jesús, en concreto el apóstol Pablo, dice que va a ocurrir el arrebatamiento. Deme un minuto, menos de un minuto, y ya se lo digo, mientras escuche usted este audio. Muy bien, pues le voy a decir exactamente cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Mire, vayámonos a Mateo 24:31, y es la última vez que voy a tocar Mateo con usted, porque tampoco me gusta repetirme una y otra vez. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, quédese con esta palabra, trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Si ya, según usted, están todos en el cielo cantando Kumbaya. ¿Quiénes son? ¿A dónde va a enviar el Señor Jesús a buscar a los escogidos? Pues efectivamente son los que están en la tierra. Es la iglesia que sigue en la tierra pasando la gran tribulación. Pero bueno, eso es en Mateo 24:31, que ya le he dicho que es al final. ¿Y quiénes son los escogidos de Dios? Pues mire, por ejemplo, vayámonos a 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, ¿vale? Es decir, la iglesia. Tito 1:1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, ¿vale? 2 Timoteo 2:10, por lo tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, es decir, los escogidos es la iglesia. Y si en Mateo 24:31 dice que los escogidos van a ser tomados desde los cuatro extremos de la tierra, significa que la iglesia está en los cuatro extremos de la tierra, no está ya en el cielo bailando el Kumbaya. No sé si usted lo está entendiendo, ¿vale? Y por último, y con esto termino esta intervención y voy a pasar palabra, venga conmigo a 1 Corintios 15:51 al 53, palabras del apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Vale? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que es en la trompeta final cuando seremos transformados. Los muertos van a ser resucitados y la iglesia que quede en la tierra transformada. Y llevada al cielo, como dice Mateo 24:31. Entonces, si el apóstol Pablo dice que es la trompeta final, ¿cómo usted está diciendo que la iglesia será arrebatada al cielo sin ni siquiera haberse tocado la primera trompeta? Y venga conmigo a leer cómo será la trompeta final, ¿vale? Venga conmigo a leer cómo será la trompeta final. Venga conmigo a Apocalipsis 11:15. Un segundito porque tengo aquí la Biblia electrónica y se lo voy a leer. A usted y a todos los que le escuchan y me escuchan a mí. El séptimo ángel tocó la trompeta, es decir, la trompeta final, porque solo tiene 7 trompetas. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido de ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, que cuando se toque la última trompeta, el apóstol Pablo dice que la iglesia será arrebatada. Y el Señor Jesús dice en Mateo 24:31 que serán arrebatados al final. Y aquí dice en Apocalipsis 11:15 que cuando se toque la última trompeta, habrá venido ya el reino de Dios a la tierra. Es decir, usted está diciéndole a todos la falsa doctrina del arrebatamiento pretribulacionista sin que se haya tocado ni siquiera la primera trompeta. Por lo tanto, yo le exhorto a usted a que piense en estas cosas, porque yo sé que no le voy a convencer, pero aunque sea a que piense. Y a sus oyentes a que mediten y a que lean los pasajes que yo les he leído. Con esto termina mi intervención de momento y si quieres hacemos 2 intervenciones más, una usted y una yo, porque en España es tarde, son casi la 1 de la madrugada y me tengo que ir a dormir. Y si quiere mañana seguimos con el debate o seguramente pueda debatir con Tito Martínez. Paso palabra. Vale, pues aquí estoy respondiendo con la ayuda de Dios. En primer lugar quiero resaltar a mi amado amigo Enrique, que usted no me probó, no le vuelvo a repetir su doctrina, ¿verdad? Yo le pedí nada más un solo ejemplo en todas las escrituras donde yo pudiese ver su doctrina, su teoría, su teología, como un hecho observable en las Sagradas Escrituras. Pero lamentablemente no me pudo dar una sola prueba. Se fue por toda la Biblia, me dio un montón de argumentos, se salió del tema, pero no me pudo demostrar, ¿vale? Una sola prueba.
donde yo pudiera ver o leer una prueba contundente donde se pueda demostrar que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida acontecen al mismo tiempo. Ojo que a mí no me interesa otro tema. Si Mateo 24 resume Apocalipsis o no, eso es una falacia de hombre de paja, un elemento distractor para salirse del tema cuando no se tiene argumentos, con todo respeto se lo digo, y que no se puede probar la doctrina, entonces se recurre a la falacia del hombre de paja para evadir la carga de la prueba. Pero vuelvo y repito, y lo dejo claro al público que va a escuchar este debate. No me puedo dar un solo ejemplo en la Biblia donde yo pudiera ver el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida ejecutados simultáneamente. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el postribulacionismo premilenial es una falsa doctrina. La prueba de ello, se lo vuelvo a repetir, es que en Apocalipsis 19, versículo 7 al 14, la esposa del Cordero desciende del cielo a la tierra. En Apocalipsis 19, la iglesia no es arrebatada de la tierra al cielo, desciende del cielo a la tierra, es al revés. Así que si vos afirmás que la iglesia es arrebatada en la segunda venida, usted tiene que probar en Apocalipsis 19 que es el cumplimiento de la segunda venida, tiene que demostrar en Apocalipsis 19 que ahí es donde la iglesia es arrebatada, pero es todo lo contrario. Porque lo que la Biblia demuestra es que la iglesia desciende del cielo a la tierra y no al revés. Y la prueba de ello es que usted no me lo pudo comprobar con Apocalipsis 19. Ahora, antes de pasar a la refutación y a mi último desahogo de pruebas, quiero volver a repetirle la prueba rey, que yo le llamo la prueba reina. No es mi prueba, es la palabra de Dios. Obviamente a Dios es la gloria. Se lo vuelvo a repetir. Y vamos a ver si primero Dios me puede comprobar esto, o mejor dicho, lo puede rebatir, lo puede refutar. Y no es mi argumento, sino es la palabra. Vuelvo a repetir. En Apocalipsis 19 acontece, la segunda venida. Pero en Apocalipsis 19, ¿sí?, no acontece ningún arrebatamiento. Ojo, yo no le estoy pidiendo la palabra rapto, porque si usted dice eso, eso va a ser una falacia de hombre de paja. Yo no le estoy pidiendo, sí, la palabra rapto. Yo le estoy pidiendo que usted me demuestre en Apocalipsis 19 dónde la iglesia es arrebatada. ¿Sabe la respuesta, amado hermano? En ninguna parte. Porque en Apocalipsis 19, en la segunda venida, la iglesia desciende del cielo a la tierra y no es arrebatada de la tierra al cielo. ¿Por qué? Sencillo, porque ya estaba en el cielo. ¿Y por qué estaba en el cielo? Porque ya había sido arrebatada antes de la segunda venida y antes de la gran tribulación. Y eso lo demuestra Apocalipsis 19. De lo contrario, usted en esta su última intervención quiero que me demuestre con Apocalipsis 19. Y no me salgo de ahí. Con Apocalipsis 19. Si usted afirma que la segunda venida y el arrebatamiento acontecen simultáneamente, usted me tiene que probar con Apocalipsis 19, que es el cumplimiento de la segunda venida. ¿Dónde está el arrebatamiento? No aparece, no hay ningún arrebatamiento. La iglesia no es arrebatada en Apocalipsis 19, ¿sí? Eso no existe en las escrituras. Es por eso que el postribulacionismo es falso, porque solamente se basa en falacias de eisegesis, en versos aislados, en filosofía, en alegorías, ¿sí?, en suposiciones, en teorías, pero no se puede comprobar como un hecho observable. Y bueno, repito, la prueba de ello para toda la gente que va a escuchar este debate es que usted, mi amado hermano, no me pudo probar con Apocalipsis 19 el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no sube en Apocalipsis 19, la iglesia baja. ¿Por qué? Porque ya había subido anteriormente. Bueno, termino este argumento rey, la prueba reina bíblica. En Apocalipsis 19 no hay arrebatamiento. Estoy hablando de la segunda venida. En Apocalipsis 20 tampoco hay arrebatamiento. Estoy hablando después de la segunda venida. Apocalipsis 19 es la segunda venida. Apocalipsis 20 nos habla del milenio, de la resurrección, etc. El punto es que en Apocalipsis 19 es la segunda venida y en Apocalipsis 20 es, cronológicamente hablando, después de la segunda venida. Pues quiero informarle que en Apocalipsis 19 no hay rapto, no hay arrebatamiento. En Apocalipsis 20 tampoco hay arrebatamiento. Entonces la conclusión a la que llegamos es la siguiente. Si en Apocalipsis 19 no hay arrebatamiento y esa es la segunda venida, entonces el arrebatamiento no acontece durante la segunda venida. Si en Apocalipsis 20, que es después de la segunda venida, tampoco hay arrebatamiento, entonces
el arrebatamiento no acontece después de la segunda venida. Conclusión final, el arrebatamiento de la iglesia acontecerá antes de la segunda venida y como consecuencia, antes de la gran tribulación. De lo contrario, usted está obligado a refutar eso con Apocalipsis 19, pero no lo va a poder hacer porque Apocalipsis 19 es la peor pesadilla de la doctrina post-tribulacionista. Sea milenialista, premilenialista o postmilenialista, Apocalipsis 19 tira por tierra el post-tribulacionismo, porque demuestra que en la segunda venida no hay arrebatamiento. Bien, paso a la refutación. Y después voy a terminar con mi desahogo de pruebas final. Y me despido y ojalá que mi amigo Tito Martínez pues cumpla su palabra de debatir conmigo, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto y con humildad también. Bueno, usted me mencionó, sí, Apocalipsis 11. Usted me mencionó Apocalipsis 11, me mencionó Apocalipsis 11. Lo voy a checar acá también en mi Biblia electrónica. Apocalipsis 11, versículo 15. Dice, el séptimo ángel, ¿sí?, tocó la trompeta y hubo grandes voces. Hubo grandes voces en el cielo, ¿vale?, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, ¿vale? Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y de su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ahora, Apocalipsis 11:15 no demuestra el postribulacionismo. Apocalipsis 11:15 no dice, ni demuestra, ni siquiera insinúa que el arrebatamiento de la iglesia acontecerá simultáneamente con la segunda venida. En pocas palabras, Apocalipsis 11:15 no demuestra su doctrina, así que su argumento queda refutado. ¿Por qué? Porque no demuestra los hechos que usted tiene que probar. Ahora usted me mencionó Mateo 24:31 y dice que aquí supuestamente está la prueba de que el arrebatamiento de la iglesia acontecerá durante la segunda venida, es decir, al mismo tiempo, simultáneamente. Bueno, pues quiero decirle que en ningún versículo de Mateo 24 encontré ninguna frase, nada que siquiera insinúe que el arrebatamiento de la iglesia acontecerá durante la segunda venida o al mismo tiempo. Eso usted lo está añadiendo a la Biblia, se llama falacia, perdón, ya me está pegando en español, falacia de eisegesis. Ahora, quiero decirle que Mateo 24, lejos de probar el postribulacionismo premilenial, lo refuta. ¿Por qué? Porque primero Cristo menciona su segunda venida en el 29, versículo 29, y después en el versículo 40 menciona el arrebatamiento. Lo menciona por separado, demostrando que no acontecerá el arrebatamiento al mismo tiempo que la segunda venida. Después en el capítulo 25 menciona el juicio de las naciones, demostrando que el arrebatamiento de la iglesia acontecerá antes de la gran tribulación, antes de los juicios. Y si usted me dice que una cosa es el juicio y otra cosa es la gran tribulación, usted no tiene que decirlo, usted tiene que probarlo. Si usted me dice que los juicios son para los impíos, pero que la persecución o la tribulación es para la iglesia, entonces me tiene que explicar por qué Dios se llevó a Enoc, por qué Dios se llevó a Noé, por qué Dios se llevó a Lot antes de que cayeran los juicios. Total, los hubiese dejado en los juicios para probar su fe. Así de fácil refuta la palabra de Dios el post-tribulacionismo premilenial. Vale. Ahora, usted me menciona también Marcos 24:31 y menciona que son los ángeles, sí, que son los ángeles los que recogen a la iglesia. Quiero decirle que no son los ángeles, es Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 16. Primera de Corintios 4:15 al 16. El Señor mismo, es decir, Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados juntamente con ellos y seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. En Mateo, en 1 Tesalonicenses 4:15 y 16 podemos observar que es Jesucristo el que arrebata a la iglesia, no los ángeles. Así que Mateo 24:31, su falsa interpretación queda por los suelos. Me menciona primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, Tito 1:1 y segunda de Timoteo 2:10.
pero se le olvida que una cosa es la predestinación y la elección por adopción, que la iglesia gentil fue injertada contra natura en Israel, y otra cosa es la elección natural de Israel. Isaías 11:12 es el cumplimiento de Mateo 24:31. De lo contrario, Cristo no podría ser Mesías, porque él tiene que cumplir las profecías mesiánicas del reino milenial. Ahora, me menciona Apocalipsis 7:14, pero en Apocalipsis 7:14 no habla de la iglesia, del remanente fiel arrebatado, habla de los santos de la tribulación, de los decapitados, que se componen de los tibios, de los judíos conversos al evangelio, Apocalipsis 7, y de todas las personas que se convirtieron en la plena tribulación, Apocalipsis 14:6. Me menciona 1 Corintios 15, 50, 51, pero 1 Corintios 15, 51 solamente menciona la resurrección y la transformación, pero no demuestra que el arrebatamiento de la iglesia sucederá al mismo tiempo, simultáneamente, que la segunda venida. Así que usted otra vez fracasó en su intento de quererme probar su doctrina. Me dice que yo afirmé que Jesucristo no resumió nada de Apocalipsis 24. Eso se llama falacia de hombre de paja. Usted está adulterando mi verdadera declaración. Lo que yo dije es que Apocalipsis 24 no resume todo el Apocalipsis, porque usted dijo, y está grabado, sí. Usted dijo que Mateo 24 resumía todo el Apocalipsis. Mentira. Mateo 24 no resume todo el Apocalipsis. Usted mismo lo reconoció y está grabado. ¿Y sabe qué lo refuta? Con todo respeto, Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo. Jesucristo se presenta a terminar su revelación. Así que no reveló todo en Mateo 24. Su argumento refutado. Bueno, amado hermano, ya para terminar, quiero decirle que usted se salió del tema, ¿sí? Se metió lo que es Mateo 24, se metió a hablar de los escogidos. El punto es que se fue por capítulos y versículos y capítulos y versículos y capítulos y versículos, pero nunca, óigalo bien, nunca me demostró nada. Ahora, para terminar mi audio, solamente le quiero decir lo siguiente. Número 1, el post-tribulacionismo es completamente falso por distintas razones. No voy a citar textos bíblicos, solamente le voy a dar las razones. Y espero que usted sea capaz de refutarlas. En primer lugar, no es doctrina profética, ni cristiana, ni apostólica. Ningún apóstol enseñó que la iglesia sería arrebatada durante la segunda venida. Eso es un invento del romanismo universal. Eso es una doctrina romanista. Y ustedes la defienden con tanta pasión y es romanista. Número 2, es imposible probar como un hecho observable que el arrebatamiento de la iglesia acontece durante la segunda venida, ya que en Apocalipsis 19 no hay arrebatamiento y usted no lo pudo refutar, y con todo respeto se lo digo, Apocalipsis 19 es la peor pesadilla del post-tribulacionismo, porque destruye esa doctrina. Ahora, otra cosa para terminar. Gloria a Cristo. Bien. Pues termino con las siguientes preguntas que quiero hacerle. Nosotros podemos observar en Mateo 24:40 y Mateo 24:29 que primero Cristo menciona la segunda venida y luego hace alusión al arrebatamiento. Nosotros podemos observar que después de Mateo 24:40 Cristo menciona el juicio de las naciones, demostrando que las personas arrebatadas se irán antes de los juicios. Ahora, según la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:1, Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué quiere decir? Que la segunda venida es para juicio, el arrebatamiento es para rescate y evacuación. No tienen el mismo propósito, por tanto, no solamente no son el mismo acontecimiento, sino que es imposible, cronológicamente hablando, es imposible que acontezcan al mismo tiempo porque no tienen el mismo propósito. Y eso usted no lo va a poder refutar. Ahora, termino con estas dos preguntas y espero que usted sea capaz de responderlas. Otra vez. Número 1. Si usted afirma que el postribulacionismo es la doctrina verdadera, por favor, se lo suplico, ¿me puede dar una prueba bíblica donde podamos ver contundentemente donde la iglesia de Cristo es arrebatada al mismo tiempo durante la segunda venida? Que yo pueda ver el rapto y la segunda venida aconteciendo, ¿sí? Simultáneamente. No existe. Es un invento. No existe. Ahora, segundo, si usted dice, sí, en este caso, que
El postribulacionismo es una doctrina verdadera. Se lo vuelvo a repetir. Yo quiero que usted me demuestre y que usted me explique. ¿Por qué en Apocalipsis 19 no hay rapto, arrebatamiento? ¿Por qué en Apocalipsis 20 no hay arrebatamiento? Explíqueme eso. ¿Por qué no hay arrebatamiento durante la segunda venida ni después de la segunda venida? ¿Sabe por qué? Porque el arrebatamiento es antes de la segunda venida y antes de la gran tribulación. Y haga lo que haga, diga lo que diga, dé los textos que dé, las falacias que haga, no podrá probar su doctrina y no la pudo probar. ¿Por qué? Porque es una falsa doctrina. No hay un solo ejemplo donde podamos ver el arrebatamiento aconteciendo durante la segunda venida de manera simultánea. Por tanto, el post-tribulacionismo premilenial que profesa y predica la religión enoteísta ha sido completamente refutado por la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bueno, aquí mi última intervención en el debate de hoy. Isaac, te he visto un poco nervioso en tu último audio, como un poco alterado. Has repetido como 4 o 5 veces que soy un hombre de paja. Realmente no entiendo qué significa eso. Quizá porque tengamos distintos lenguajes, pero no te tienes por qué alterar, ni tampoco hay por qué chillar, ya que la verdad habla por sí misma, habla por sí sola, y no necesita de otro tipo de emociones para ser comprendida y para ser aceptada en el corazón. Entonces, bueno, voy a empezar mi intervención porque usted ha citado 2 Timoteo 4:1, que se lo voy a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te voy a explicar ese versículo. Dice que el Señor Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos, pero ¿en dónde? En su reino. Es decir, cuando venga el Señor Jesús, a final de Mateo 24. Es decir, cuando llegue el Señor Jesús, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Empezará el juicio de las obras. No antes, como usted dice, porque lo va a juzgar en su reino. Le voy a hacer una pregunta. ¿Estamos ya viviendo en el reino de Dios? ¿Verdad que no? ¿Está ya el Señor Jesús como emperador de este planeta? ¿Verdad que no? Pues eso. El Señor Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando venga en su reino, no antes. ¿Qué más le puedo decir? Usted se ha enclausado en Apocalipsis 19 y todo el rato quiere debatir con Apocalipsis 19. Pero usted y yo no estamos debatiendo únicamente en Apocalipsis 19. Usted y yo estamos debatiendo una doctrina que se llama la doctrina del arrebatamiento, o mal llamada por las iglesias evangélicas la doctrina del rapto. Entonces, para usted estudiar una doctrina, tiene que irse no solo a un capítulo, sino a más capítulos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando en la época de Noé ocurrió el diluvio, tenemos unos detalles. Pero si, por ejemplo, vas a la carta del apóstol Judas, tenemos lo mismo que ocurrió con más detalles. Como por ejemplo, dice que el Señor Jesús envió el diluvio, ¿por qué? Porque habían descendido unos ángeles malvados, unos ángeles caídos, para fornicar con las hijas de los hombres y crear una nueva raza de seres híbridos, llamados los Nefilim o gigantes. Eso no viene en el relato del Génesis, pero lo completa el apóstol Judas. Es decir, la Biblia, usted quiere que la Biblia esté completamente ordenada y masticada y totalmente entendible desde el primer versículo hasta el último, pero así no es la Biblia. La Biblia está desordenada. ¿Para qué? Para que usted investigue, para que usted busque y para que usted use el cerebro. Por lo tanto, decir que en Apocalipsis 19, porque no aparezca la palabra arrebatamiento, no ha sucedido el arrebatamiento, no es verdad. ¿Por qué? Porque también tenemos el ejemplo de los evangelios. Hay algunas cosas en los evangelios que lo dice Mateo, pero no lo dice Marcos. Y lo vuelve a decir Lucas, pero no lo dice Juan. ¿Es porque no lo diga un evangelio simplemente es falso? No, simplemente que la Biblia se va completando a sí misma. Y usted, si quiere estudiar una doctrina, tiene que estudiarla ampliamente, no solo quedarse con un solo capítulo. Por lo tanto, ya le digo que aunque usted diga que Apocalipsis 19 es el terror de los cristianos que creemos la doctrina del rapto cuando venga el Señor Jesús, para nada es ningún terror. Simplemente eso es una idea que se le ha metido en la cabeza para creer que usted es superior a mí.
y por lo tanto no lo es, porque no le tengo ningún miedo a todo lo que usted me ha dicho. Y no tengo ningún miedo a Apocalipsis 19 a decir que no aparece la palabra arrebatamiento, pero ya le he dicho cuándo va a suceder el arrebatamiento y se lo he dicho en mis dos últimas intervenciones. El arrebatamiento de la iglesia, ya le he dicho que es en Mateo 24, capítulo 31, a lo que usted está cometiendo, usted está diciendo cosas de la Biblia que no aparecen, ¿vale? Usted está diciendo en Mateo 24, 31 que no son los ángeles que vienen a buscarnos. Y es así que vienen los ángeles. Lea conmigo y se lo voy a leer bien despacito. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Es decir, que viene Jesús con poder y gloria y todo el mundo lo va a ver. No es una llegada invisible. Y enviará ¿a quién? A sus ángeles. O sea que usted está mintiendo. Sí que va a enviar a sus ángeles con voz de trompeta. Que ya le expliqué lo de la trompeta, pero se lo voy a volver a repetir. ¿Y qué van a hacer? Juntarán a los escogidos. Y ya le expliqué quién eran los escogidos de las cartas de Pablo. Eran los cristianos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que el Señor Jesús, lo que pasa que usted no sabe el orden y por eso tiene la cabeza hecha un lío. El Señor Jesús va a venir con poder y con gloria y lo va a ver todo el mundo, va a enviar a sus ángeles, ¿vale? Y nos va a juntar a los cristianos, entonces seremos arrebatados, como dice la carta de Tesalonicenses de Pablo, y en el proceso de irnos con los ángeles hacia donde está el Señor Jesús en las nubes vamos a ser transformados. Esa es la verdad bíblica, ¿vale? Y también le voy a volver a recordar los de las trompetas de 1 de Corintios 15, 51, 53 y Apocalipsis 11, 15, ¿vale? Las trompetas van a sonar. ¿Y cuándo van a sonar? O sea, ¿cuál es la trompeta? La séptima, la trompeta final, ya se lo he explicado. ¿Cómo van a ser arrebatada la iglesia? Es algo que usted no me ha respondido de mi anterior audio. Si no ha sonado ninguna trompeta, tendría que sonar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Les recomiendo que lea Apocalipsis, las partes de las trompetas y que llegue a la última. Y la última es cuando viene el Señor Jesús, ¿vale? Y como puede observar en 1 de Corintios, dice que es la trompeta final. Es decir, la trompeta final es la tercera, la trompeta final es la primera, la trompeta final es la cuarta. No, la trompeta final es la séptima, la trompeta final. Es que es entendible. O sea, no es tan difícil de entender, ¿vale? Y luego vayámonos a Tesalonicenses, que también te da más detalles. Es que la Biblia, ¿cómo se lo puedo explicar para que usted lo entienda? La Biblia da detalles y usted los tiene que juntar, pero no le va a decir todo ordenadito. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros, los cristianos, los que estamos vivos, los que hayamos quedado a la gran tribulación, a la persecución de la bestia, que dice que hará guerra a los santos, seremos arrebatados con ellos en las nubes. Y el completo es que en Mateo 24 seremos arrebatados con los ángeles que nos han juntado para recibir al Señor en el aire. Ese es el verdadero evangelio. Y usted dice que no, que los que van a estar aquí van a ser los cristianos, pero judíos. Y que van a ser los tibios. Eso es una total mentira de Satanás. Es una total mentira de Satanás. Por supuesto que habrá un avivamiento en el pueblo judío, con los dos testigos predicando 24 horas, 7 días a la semana en todo el planeta, o sea, en el reino de la bestia y en Jerusalén, que formará parte del reino de la bestia, e Israel formará parte del reino de la bestia. Por supuesto que habrá 144.000 judíos predicando al Señor Jesús. Y esos judíos, ¿vale? Esos judíos cristianos, Dios les apartará al desierto y serán sustentados, ¿vale? Cuando llegue el momento de ser sustentados. Pero la iglesia va a pasar la gran tribulación, como ya le expliqué y como ya le leí en Apocalipsis 7:14. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y han emblanquecido la sangre del Cordero.
Por lo tanto, Isaac, te pido que reflexiones, que no debatas solo con un solo capítulo, sino que mires más allá de la doctrina. ¿Por qué? Porque según usted y lo que usted cree y lo que los evangélicos creen es que cuando todo empiece a derrumbarse, el Señor vendrá y los arrebatará de una manera silenciosa, secreta, porque les gusta mucho las películas de dejados atrás. Y no es así. Los cristianos primero nunca predicaron eso, nunca enseñaron eso. Eso viene a raíz del Seminario Teológico de Dallas, en el año 1900. Y a partir de ahí se instauró esa doctrina de Satanás en la iglesia evangélica. Y usted dirá, no, es que la iglesia evangélica todo lo que dicen es verdad. No se puede instalar ninguna verdad, o sea, ninguna mentira. Y eso es falso. También se pueden instalar mentiras en la iglesia evangélica, al igual que la iglesia católica. A la iglesia primitiva se convirtió en la iglesia católica y se instalaron mentiras, como la adoración a la Virgen, a las imágenes, etcétera, 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 que hacen los católicos, que es cosas falsas que no aparecen en la Biblia. Pues los cristianos evangélicos están teniendo esta doctrina del rapto pretribulacional, al igual que tienen el rapto del diezmo monetario, etcétera, 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 ya instalados en sus iglesias, siendo ya iglesias apóstatas. ¿Y por qué le digo que es un engaño? Porque usted no ha sido arrebatado con uno de los mayores eventos que ha ocurrido en la humanidad en estos 2 últimos años. Usted no está siendo arrebatado con esta gran guerra que está habiendo en el mundo a punto de ser una guerra nuclear. Y usted sigue aquí, ¿vale? Usted también ha ofrecido su cuerpo, ¿para qué? Para poder seguir viviendo en sociedad. Ha presentado su brazo para poder seguir viviendo en sociedad. Es decir, y el Señor no le ha arrebatado, no ha dicho, yo le voy a arrebatar antes de que mancillen su cuerpo. No, usted lo ha ofrecido voluntariamente. Es decir, va a ser engañado cuando venga el reino de la bestia. Porque no se va a llamar el reino de la bestia y la marca de la bestia no se va a llamar la marca de la bestia. Va a ser un gran engaño a toda la humanidad. Y si usted no sabe esta gran verdad, se va a llevar un gran chasco. Y chasco en español significa, se va a sentir como que se equivocó. Por lo tanto, yo le animo a usted, aunque usted no sé si me va a escuchar, pero a todos sus oyentes, a que entiendan que los primeros cristianos sufrieron martirio, persecución, tortura, y el Señor no les arrebató. Y que la iglesia es la misma iglesia de los primeros cristianos que de los últimos cristianos. Nos van a perseguir, nos van a torturar, porque además lo dijo la palabra de Dios, que dice que Satanás hará la guerra a los santos y los va a vencer. Y en Apocalipsis 12 es cuando desciende Satanás a la tierra, ¿vale? En Apocalipsis 12 desciende Satanás a la tierra. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Es decir, Satanás. Y en Apocalipsis 11, versículo 4 me parece, o 14, dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto lo va a ver usted con sus propios ojos, o cristianos lo van a ver con sus propios ojos sin ser antes arrebatados. Con eso termino y es mi exhortación. No se crea en la doctrina del rapto pretribulacionista, porque es una doctrina engañosa, es una doctrina de demonios que hará que usted no sea fuerte para resistir los 42 meses del reinado de la bestia. Y que pueda ser engañado como ya ha sido engañado en estos 2 últimos años y vaya a ser engañado con el descenso de Satanás a la tierra, que se disfraza como ángel de luz. Con esto termino mi intervención. Darle las gracias por haber querido debatir conmigo y a todos por haber visto este debate. Yo soy Enrique de la Rosa, teólogo, y me pueden encontrar también en YouTube. Y los cristianos enoteístas no tenemos miedo de debatir con la palabra de Dios y con no solo un capítulo, sino con toda la palabra de Dios, con toda la doctrina verdadera. Y con esto me despido a todos los oyentes. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes. Amén.
Bueno, felicito también, por supuesto, al hermano Enrique de la Rosa por los excelentes argumentos que ha dado, las respuestas que ha dado en este debate. Totalmente irrefutables y que demuestran bien clarito que el rapto de la iglesia va a ocurrir, o arrebatamiento, que para mí es lo mismo, en el fondo significa exactamente lo mismo. Rapto, tomar por la fuerza, y es lo que va a hacer Cristo, va a tomar por la fuerza a su iglesia cuando Él venga en gloria. Entonces ahí lo ha explicado bien, que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, y no 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Así que muy buenos los mensajes que ha enviado el hermano Enrique. Bueno, luego ahí en ese audio has dicho que cómo va a ser el rapto, subimos, bajamos, vamos a ver. Esto ya te lo he explicado en un audio mío anterior, a ver si te enteras de una vez por todas. El apóstol Pablo dijo que seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra recibir al Señor en el aire, ¿tú sabes lo que significa? Pero vamos a ver, muchacho, criaturita, ¿qué dice Pablo? Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. A ver, ¿tú entiendes esa expresión o no? ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando, sí o no? Descenderá del cielo. Luego dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. ¿A dónde va a descender Jesús? Si dice que va a descender del cielo, ¿a dónde va a descender? ¿Cuál va a ser el lugar de destino cuando Cristo venga? Pues va a descender a la tierra, va a pisar la tierra. A ver, pon atención a lo que te voy a decir. ¿Y cómo sabemos que esa expresión descenderá del cielo significa que va a pisar la tierra, que va a descender aquí a la tierra? Porque en Juan capítulo 6 aparece la misma expresión, dijo Jesús. Mira, escucha, criaturita, que no sabes nada. Porque he descendido del cielo, dijo Jesús. Y yo te pregunto, ¿Jesús descendió a la tierra, sí o no? Hace 2000 años. Porque he descendido del cielo, claro que descendió a la tierra, ¿verdad? Él pisó la tierra. Bueno, pues es exactamente la misma expresión que aparece en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Que el Señor mismo descenderá del cielo, por lo tanto va a descender a la tierra. Y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y de esta manera le van a acompañar en su descenso a la tierra, así de simple. Es exactamente la misma palabrita, recibir, la que aparece en Hechos capítulo 28. ¿Qué dice ahí? Que Pablo fue a Roma. A ver si entiendes lo que te estoy diciendo, criatura. Utiliza el poco cerebro que te queda. Mira, vamos a ver. Pablo fue a Roma, ¿verdad? Viajó a Roma. Entonces los cristianos, la iglesia de Roma, los cristianos de la iglesia de Roma se enteraron que llegaba Pablo, de la venida de Pablo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto? Dice que salieron a recibirle hasta el foro de Apio y 3 tabernas, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Pablo los cogió y se los llevó por ahí, a un lugar lejano? No. Salieron a recibirle y dice la Biblia que entonces entraron todos en Roma, todos juntos. Salieron a recibir a Pablo que venía para acompañarle al lugar de destino que era la ciudad de Roma. ¿Lo entiendes o no lo entiendes, lo que te acabo de decir? Salieron a recibirle. La misma palabra que utilizó Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Bueno, otra vez vuelves a preguntar que dónde dice Apocalipsis 19 que la iglesia será arrebatada. Pero ya te lo he explicado, criatura, que se habla de las bodas del Cordero, y las bodas del Cordero va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Ya te lo he explicado, es la unión, la reunión del esposo con su esposa. Las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, ¿lo ves? Eso se va a dar el arrebatamiento. Nuestra reunión con Él es cuando la esposa se va a reunir con el esposo celestial que es Cristo. Eso será el arrebatamiento, aunque no aparezca ahí la palabra rapto ni la palabra arrebatamiento, pues por supuesto que se está refiriendo a eso, porque va a ser la reunión de la iglesia, que es la esposa de Cristo, con el Señor Jesús, con el esposo celestial. Esas serán las bodas del Cordero, esa reunión que se va a efectuar en el aire. Recibiremos a Cristo en el aire, dijo Pablo. Se va a ser las bodas del Cordero. El recibir al esposo celestial en el aire es cuando nos estaremos reunidos con Él, nuestra reunión con Él. Si le ha dicho usted que los escogidos de Cristo mencionados en Mateo 24, verso 31, no se refiere a la iglesia,
a la iglesia de Cristo, pero será usted embustero. Si resulta que todo el Nuevo Testamento, cuando habla de los escogidos, siempre se refiere a la iglesia de Cristo. Por ejemplo, Jesús dijo que aparecerían muchos falsos profetas que intentarían engañar, si fuera posible, a uno de los escogidos. ¿A qué escogidos se refería? Pues a su iglesia. Falsos profetas han existido siempre y siguen existiendo, e intentan engañar ¿a quién? Pues a los verdaderos cristianos. Nos intentan engañar a los cristianos verdaderos, que formamos la iglesia de Cristo. Pues Jesús fue bien claro, intentarán engañar incluso a los escogidos. Si fuera posible, a uno de los escogidos. Ahí lo tiene. Jesús enseñó bien claro que los escogidos son sus discípulos, es decir, su iglesia. Y ya si nos vamos al Nuevo Testamento, a las epístolas de Pablo, cuando él habla de los escogidos, de los elegidos, siempre se refiere a la iglesia, los llama a los escogidos. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, él lo tiene, los escogidos, la iglesia. Entonces usted es un mentiroso cuando dice que los escogidos mencionados en Mateo 24:31 no son la iglesia de Cristo. Usted está mintiendo descaradamente y demostrando claramente pues una ignorancia absoluta, una ignorancia total de la Biblia, de las palabras de Cristo, de la enseñanza del Nuevo Testamento. Usted no sabe absolutamente nada de la Biblia, pero nada, pero cero patatero, cero patatero, no sabe nada de la Biblia. Y de la verdadera doctrina y de la verdadera profecía, pues igual, no sabe absolutamente nada. Bueno, realmente felicito al hermano Enriquito, estuvo estos días muy liado, de estas respuestas, de estas refutaciones magistrales a este pobrecito taradito engañado por las doctrinas apóstatas del sistema iglesiero, como son las iglesias pentecostalocas, como es esa doctrina falsa y satánica del rapto pretribulacional. Este tipo decía que si en un capítulo de la Biblia de corte apocalíptico, como es el capítulo 19, donde se habla del evento de la parusía de Cristo, porque no se especifica ahí el arrebatamiento, es que realmente, bueno, ya el hermano Enrique has refutado magistralmente el argumento de esta pobre gente que realmente tiene la cabeza llena de paja. Lamentablemente siento mucho tener que decírselo a este pobrecito engambaucao, pero es así. Simplemente Apocalipsis 19 se centra en la venida, se centra en ese aspecto, se concentra en ese elemento. Ya lo explicó muy bien el hermano Enrique. Pero hay otros textos de la Biblia que resumen el Apocalipsis y que lo dicen. Bueno, es el hermano Enrique, yo lo he explicado mejor. Creo que este tema, es más, el hermano Enriquito lo domina mejor que yo, pese a ser mucho más reciente que yo en la verdad, y yo sé, o sea, bastante más antiguo, pero este tema lo asimila, lo asimilo los dos, obviamente, ¿no? Pero lo baraja mejor que yo. Me he quedado sorprendido. La verdad, me he quedado sumamente sorprendido, hermano, de tus refutaciones a estas pobres majaderías que ha dicho este pobrecito hombre, que bueno, que se le desea, obviamente, que se arrepiente y que abandone esa doctrina falsa, porque evidentemente, como muy bien has dicho, el chasco que va a llevar, pues va a ser el que va a ser. Excelente, Tito, bien dicho. Magistral. Evidentemente este tipo está en una supina ignorancia, no sabe ni lo que dice, y básicamente hay un dicho que dice: dime de qué presumes y te diré de lo que careces. El argumento de este pobrecito majadero viene diciendo que si en un capítulo de la Biblia que versa en relación a una serie de eventos no se centra en un detalle concreto, ese detalle concreto no sucede ahí. Aun cuando otras porciones del Nuevo Testamento que resumen el libro del Apocalipsis, sí se encuentran ese evento en el momento en el cual ese evento se da. A saber, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24, 29 al 31. Y muy bien que se ha demostrado, los escogidos en el Nuevo Testamento son la congregación. Y así lo vemos, por ejemplo, en textos como Primera de Corintios y otros muchos textos, en la carta a Tito, en las cartas de Pablo, habla de sus escogidos, se refiere a la congregación. Y lo ha demostrado también el hermano Enriquito.
Entonces, pues bueno, básicamente la falacia es la suya, porque la Biblia, bueno, ya lo ha explicado Enriquito, ¿no? No es así. La Biblia no es, mira, si en Juan o Mateo no se habla de todo el grupo de mujeres de las que habla Lucas en Lucas capítulo 24, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Juana, Salomé y las otras mujeres que estaban con ellas. Entonces, pues como eso solo se lo indica Lucas, pues entonces pues tenemos que llegar a la conclusión de que Mateo se equivoca o Mateo se refiere a otro evento o hay dos resurrecciones, ¿no? O Jesús murió 2 veces y resucitó 2 veces. Y así por el estilo. Básicamente la falacia es la misma. Ese detalle no se concentra Apocalipsis 19, pero sí aparece de forma bien clara, enseñada en otras porciones de la Biblia, como bien habéis demostrado magistralmente en el debate con este pobrecito tarado que le han destrozado la cabeza. Gracias, hermano Tomás, por tus palabras, pero la verdad es que yo sigo aprendiendo. Por ejemplo, en este debate aprendí lo de las bodas del Cordero, que ese señor me lo sacó y tampoco se lo refuté mucho, y luego lo aprendí con la refutación de Tito, que tiene razón, o sea, las bodas del Cordero serán cuando la iglesia sea arrebatada y resucitada, porque ¿cómo va a ser posible que el Señor Jesús esté haciendo unas bodas y a la vez estén muchos cristianos cortándoles la cabeza? Entonces, ¿esos cristianos se la van a perder o qué? Entonces, esos cristianos que se la van a perder, entonces ¿qué van a disfrutar? ¿De las bodas de plata? ¿De las bodas de oro? ¿De una segunda boda? No tiene ningún sentido eso que el Señor decía, que las bodas del Cordero es antes del arrebatamiento y de la resurrección de la iglesia. O sea, no tiene ningún sentido, porque entonces cristianos se la perderían. Y el Señor Jesús no va a ser un esposo tan malvado de celebrar unas bodas mientras no estén todos los invitados. Así que nada, bueno, eso sí me faltó refutarle, que se me ha quedado en la cabeza. Y luego ha dicho, usted ha mencionado al hermano Enrique. El hermano Enrique no ha dicho por ninguna parte que todo el libro del Apocalipsis esté mencionado en Mateo capítulo 24. Usted es un mentiroso. Usted no sabe de lo que habla. Usted sabe nada más que mentir y calumniar. Lo que dijo el hermano Enrique es que hay una parte del libro del Apocalipsis que es mencionada en el discurso de Jesús profético en Mateo 24, cuando habla de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Eso sí que se menciona. Plagas, eso sí que se menciona en Apocalipsis capítulo 6, cuando habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahí lo tiene. Una gran guerra mundial, hambruna, epidemias, terremotos, persecución de los cristianos. Todo eso se menciona tanto en el libro del Apocalipsis como en Mateo capítulo 24, por supuesto que sí. Luego hay otras profecías del Apocalipsis que lógicamente no se mencionan en el libro en Mateo capítulo 24, como por ejemplo el milenio. ¿Dónde se habla del milenio en Mateo capítulo 24? En ninguna parte. Pero hay otras partes del Apocalipsis que sí que se mencionan ahí, en Mateo capítulo 24. Sé que usted está mintiendo. Mire usted, no hay ni un solo versículo de la Biblia, ni uno, donde se diga que el rapto de la iglesia ocurrirá antes de la venida gloriosa de Cristo, o varios años antes de la venida gloriosa de Cristo. Enseñar que el rapto va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra es una de las mayores mentiras satánicas, de las mayores doctrinas de demonios que los tipos más embusteros puedan enseñar. Es una doctrina que comienza solamente a enseñarse a partir del año 1924 en Estados Unidos, en el famoso Seminario Teológico de Dallas. Antes nadie jamás en la historia había enseñado esa espantosa doctrina de demonios, de un rapto secreto de la iglesia, una venida secreta e invisible de Cristo, es 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. Jamás nadie había enseñado semejante y espantosa doctrina de demonios, hasta que aparece, se funda ahí en Houston ese Seminario Teológico de Dallas, y una serie de falsos maestros, como por ejemplo Riri, John F. Walworth, Pentecost, etcétera, comienzan a enseñar esa patraña, y luego fue creída años después por un falso evangelista al servicio de Satanás, llamado Gigi Ávila, que él fue quien la esparció al mundo hispanoparlante. Durante más de 50 años, ese emisario de Satanás, ese falso evangelista, enseñó esa espantosa doctrina de demonios que ha engañado a millones y millones de falsos cristianos.
ahí tuvo su origen. El verdadero origen del pretribulacionismo no fue ningún jesuita, ni Margaret MacDonald, ni John Nelson Darby, sino que fue sencillamente en ese seminario teológico de Dallas, a partir del año 1924.